Más Televisión presenta. Este programa es independiente, por lo cual Grupo Más Televisión Sociedad Anónima no se hace responsable por sus contenidos y comentarios. La Iglesia Adventista del Séptimo Día fue llamada en estos tiempos finales para proclamar el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis, 14, 6 a 12, preparando al mundo para la segunda venida de Cristo. Su misión principal incluye predicar el Evangelio eterno a todas las naciones, advertir sobre la caída de Babilonia, llamando a la gente a salir del engaño religioso, llamar a la obediencia a los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado como señal del pacto divino. Preparar un pueblo santo, listo para enfrentar la crisis final y permanecer fiel ante la persecución. Elena de White enfatiza en El conflicto de los siglos que la Iglesia Adventista tiene una responsabilidad especial como el remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Apocalipsis 12:17. La Iglesia Adventista será castigada más severamente si no cumple con su misión, porque ha recibido mayor luz y responsabilidad. Dios juzga a cada persona e institución según la luz que ha recibido. Lucas 12:47 a 48. Razones del castigo. 1. No predicar el mensaje de los tres ángeles. Si la Iglesia falla en advertir al mundo sobre la caída de Babilonia y la marca de la bestia, será considerada infiel. 2. Acomodarse al mundo. Si se vuelve tibia y busca la aprobación del mundo, en lugar de obedecer fielmente a Dios. Apocalipsis 3:16. 3. No preparar al pueblo para la crisis final. Si no enseña la importancia de la fidelidad a Dios en tiempos de persecución. 4. Rechazar la verdadera reforma. Si ignora las advertencias sobre la necesidad de santidad y consagración. Elena de White advierte en eventos de los últimos días y testimonios para la Iglesia que el juicio de Dios comenzará con su pueblo, 1 Pedro 4:17, y que los que han conocido la verdad, pero no la practican, recibirán un castigo mayor. Tómate aceite de orégano y vas a matar a la hongo cándida. Se acabó. Así, no hay más. Y también hay un protocolo de desparasitación del doctor Ludwig Johnson, de la eminencia Ludwig Johnson, que te tomas 5 jugos de zanahoria todos los días con cáscara, dejas lácteos, granos, cereales y semillas durante esos 5 días que lo estás tomando y 3 días antes, y te van a salir todos los parásitos del cuerpo. Mucho más que con la pastilla química de la farmacia. La pastilla química de farmacia mata 2 parásitos. Ese protocolo de zanahoria te mata hasta muchísimos tipos de parásitos. Entonces, te desparasitas y eres otro humano. Te limpias de hongo cándida, eres otro humano. Y son protocolos que te cuestan nada y que están al alcance de todos. Y tómate aceite de orégano y vas a matar a la hongo cándida. Se acabó. Así, no hay más. Muy buenas, familia. Muchas gracias por estar ahí. Estamos bajo una trazabilidad de un mensaje de lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y estamos tratando de aprender y entender todo lo que el entorno nos está rodeando. Y el mundo se está volviendo sin darse nadie cuenta, porque no se está sabiendo el conteo de las profecías. Entonces el mundo no se está dando cuenta por no tantear, por no conocer, por no estudiar, por no repasar incluso, porque hay gente que sabe, pero al no repasar, y como el idioma, si usted no habla el inglés, habiéndolo aprendido se le olvida. O lo tararea mal. Entonces acá el mensaje que queremos llegar es que a nivel de lo que es Espíritu Santo, uno sin darse cuenta lo puede ofender. Por eso es que es muy importante que entendamos todos los panoramas
que nos pueden llevar a una blasfemia contra el Espíritu Santo. Vean ahora Estados Unidos, cómo se está comportando desde el año 2025 con el tema del miércoles de ceniza, lo que ha revolucionado el que ese acto se haya llevado a cabo en la Casa Blanca, donde se está mostrando que Estados Unidos, en la administración Trump, está adoptando principios católicos en sus políticas. Y la profecía bíblica está relacionada con la bestia número 1, que es un poder económico, un poder religioso, que está en Europa, localizado en Roma, y que se llama Roma Papal. Y luego viene el otro proyecto que la misma Biblia avisa y advierte y acusa de que va a haber una segunda bestia. ¿Y quién es? Los Estados Unidos. Y los Estados Unidos, desgraciadamente, dentro de lo que es la profecía de la palabra de Dios para los últimos días, habla en la implicación profética que tienen estos dos agentes importantes, porque son prominentes a nivel de historia y de poder. Y eso la gente no lo va entendiendo porque no está entrelazada entre lo que es, hay una blasfemia contra el Espíritu Santo. No, pero es que porque usted no estudia, se pone contento, ve todo bueno, como que es que van a llevar nuevamente la fe a las escuelas y se va a volver una lección, otra vez, la religión, apostar a que la fe llegue al Senado. Esos son los proyectos. Y esto de la Biblia, donde profetiza que en los últimos días el poder político se va a alinear. Y eso es algo que la gente no entiende. Se va a alinear con la Iglesia Católica para imponer la falsa adoración del día de reposo domingo. Y yo les vengo avisando que si ustedes no entienden el mensaje que se les está dando aquí en Telered, que se los estamos dando por medio de Salud en Casa, que se les está dando un escrito, está, vea, es sábado, no domingo. Pero si usted llega, no puso atención, ve esto como un mensaje de odio, aparte de que lo vea apático porque usted no quiere soltar, porque sabemos muy bien, en base a toda la explicación que hemos dado, sobre todo en el programa anterior, donde se les deja la explicación a todos ustedes, de que están embriagados por las enseñanzas falsas enseñanzas. Entonces, claro, la gente está, la Biblia la que les dice, están ebrios del vino de Babilonia, así. Entonces no entienden qué dice, pero aunque ustedes en la práctica no están así anodados como un alcohólico, espiritualmente sí están emborrachados. Entonces no entienden. ¿Y cómo puedo desintoxicarme? Ya les dije, ayuno, oración, cambio de estilo de vida a nivel de dieta y ayune por todo el mes si puede, pero esto es un proyecto como de 8 meses, como un embarazo, donde usted comienza a estudiar Biblia, a cambiar, dejar todo lo que le contamine más el cuerpo, comenzar en una dieta lacto o vegetariana y lo más light, puros jugos, ojalá un par de meses en una terapia de bastante intensiva para poder ver aquí espiritualmente el proceso de lo que viene a este planeta, porque Apocalipsis 17 habla donde la mujer, que es una iglesia apóstata, esta iglesia la muestra en la profecía montada en una bestia. ¿Qué quiere decir eso? Que está iglesia y Estado, poder político, cabalgando en la bestia representa la unión entre el poder religioso y el poder político. Y si usted rechaza eso, está rechazando el Espíritu Santo. No me diga esas cosas, don Rodolfo. Qué sustos. Usted no me convence. No soy yo no solo doy el mensaje. Y el Espíritu Santo lo llevará a su corazón. Pero si usted no pone atención, no se preocupa por ver que lo que se le está señalando, hey, usted, sí, el que me está viendo, y si usted no pone atención, no se preocupa, porque es su alma, su salvación, ya eso es un asunto muy suyo. Yo ya hice mi mejor esfuerzo. Porque Estados Unidos está metida en estas advertencias, que es la segunda vez de Apocalipsis 13, donde jugará un papel crucial en promover la imagen de la bestia, que es resaltar directamente a la, digámoslo así, marca de la iglesia Roma Papal, que es el domingo.
que ese es el pleito que se viene avisando desde hace mucho tiempo por parte de la iglesia adventista, de esa fusión, de donde Estados Unidos va a tener una fusión entre iglesia y Estado bajo los principios del papado. Y entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder lo que nadie quiere. Ya, de hecho, Estados Unidos ahora, en el miércoles de ceniza, hasta se dejó decirle a la Virgen de la iglesia de la Virgen de Guadalupe, feliz cumpleaños, le dice. Y se puso la marca de la ceniza en la frente. ¿Cuántos? Si ellos vienen de una forma de ser protestante, porque venían huyendo del mismo poder que quería matar a la gente que era de Dios. De ahí nace Estados Unidos, y se los he avisado. Y la implicación profética, si yo no le pongo atención, entro en una blasfemia contra el Espíritu Santo, cosa que está muy fuerte para lo que continuará. Y se verán ya las noticias en el paso del tiempo dentro del periodo de la administración Trump. Y ustedes, donde Dios nos ha hablado y nos habla a través de lo que es la imagen de la bestia, que Dios la menciona en la Biblia, en Apocalipsis 13:15, y que se hace la referencia a un sistema que va a imitar el poder del Vaticano, el poder del papado, donde van a promover la combinación de religión y política, política y religión. ¿Y eso con qué fin? Para imponer la falsa adoración del domingo. Ahí es donde se levanta la imagen de la bestia. Ven, y esa parte, esa fusión donde Donald Trump viene con la religión católica y donde Donald Trump sugiere que el protestantismo apostatará y se someterá al poder del papado. Ya viene de camino. Familia, se va a poner rudo. Pongan atención a las profecías, porque Apocalipsis, cumpliendo Apocalipsis 13:12, donde la segunda bestia, que es Estados Unidos, va a hacer que la tierra adore a la primera bestia. ¿Y cómo lo van a lograr? Esa mistura que se va a hacer entre política, esa combinación de religión y política, y así se impondrá la adoración falsa y el papado, que para nadie es un secreto, fue dominante por 1260 años, tan dominante, tan dominante, que Vaticano mandó a matar al que se le opuso. No se somete, lo mato. No me hace caso, lo mato. Y mató. Por eso la Biblia habla, y le hemos estado mostrando de aquí para atrás, un bagaje de 11 programas donde les da un corrientazo, un 220. Y hoy el programa no se queda atrás. Para que el 13 y el 14 y el 15, y no sé si llegaré hasta el 20, porque hay material para darles, pero por ahí para la cantidad de programas, ustedes vean para atrás de este programa y pongan atención para adelante, porque todo lo que viene es una situación muy delicada, bíblica, donde se va a mostrar la exaltación del contexto que les he estado conversando, y se va a llevar a una agenda político-religiosa o religiosa-política, más bien diría yo. Y es muy importante que se pongan a revisar Apocalipsis 13, del 14 al 15, donde Dios hace una advertencia a través del libro de la Biblia de Apocalipsis 13, donde nos habla de que la bestia va a inducir a la humanidad a formar una imagen en su honor, imponiendo un sistema de adoración forzada. Amigas y amigos, es importante que veamos de que ya se está dando con esta celebración del miércoles, que se dio el miércoles de ceniza, se dio un arranque a esa unión entre el protestantismo apóstata y el catolicismo, lo cual es la clave en la profecía del tiempo del fin. Y como advertencia tenemos a las escrituras, como advertencia tenemos a las profecías, y como advertencia los hechos contundentes, los cuales estamos haciendo los mejores esfuerzos para que el material que llega a ustedes haga que estén atentos a que de camino viene la imposición de leyes religiosas, leyes que nos van a obligar a que seamos fieles a la obediencia
pero de un sistema que está caído, de un sistema blasfemo, de un sistema apóstata, de un sistema que lo único que quiere es la exaltación del falso día de reposo. Y ese falso día de reposo es el día domingo. Si ustedes de aquí para atrás no pusieron atención, pónganle, porque ahora también tenemos la competencia de que las redes sociales, después de un mes, se quitan del mes de la plataforma los links. Se acabó, no van a poder ver. O sea que ustedes ahora tienen para ver cada link un mes. Y si no lo vieron, ya se borró de la nube. Entonces yo no puedo hacer más. Por dicha tengo solo 2 manos. Ahora falta que ustedes se pongan en la mano de Dios y que la conexión del Espíritu Santo no lo sigan ustedes, digámoslo así, repugnando, y que tomen en cuenta la opinión profética sobre los asuntos pertinentes a los tiempos del fin, porque los poderes paganos están advertidos. La escritora Ellen White, dentro de los términos que Dios la hizo un libro, el gran conflicto, el conflicto de los siglos, el conflicto inminente. Léanlos, para que vean las advertencias donde ya ahí está manifestado qué es lo que va a suceder dentro de los poderes paganos en el fin. Y la gente, por no estudiar, no se dan cuenta de que toda esta situación nos va a llevar más a este desprecio hacia la blasfemia del Espíritu Santo. Dios nos ayude para poder salir adelante. Pero bueno, vamos a pedirle a don Alejandro que nos presente par de videos, de los cuales muy importantes, uno, que para reforzar conceptos, vamos a ver el video número 10, que es donde se ve en un minuto la anécdota que a todos nos encanta, cómo fue el proceso de la resurrección de Cristo, en un minuto, muy bien trazado. Es importante que lo podamos tener en cuenta. Y vamos a ver el video 5. Después del 10, el 5 nos enseña cómo fue esto de la ley dominical, un, digámoslo así, proyecto para ver cómo se reaccionaba el medio en Argentina en tiempos donde Francisco, el actual o el Papa, estuvo antes de ser en su elección en Argentina, dejó que este proyecto del domingo, no compres el domingo, se desarrollara, se promoviera. Y mucha gente no me cree, pero con esta evidencia tienen que empezar a creer, porque lo que le viene al mundo es eso, que esa es parte de la idea de lo que trae Trump. Y que las profecías hace rato vienen marcando, y que con el programa de hoy vamos a quedar muy claros. Don Alejandro, el tiempo es suyo. Muchos saben que Jesús resucitó, pero pocos se han preguntado por qué el ángel rodó la piedra de su tumba. La roca que sellaba la tumba de Jesús no era cualquier piedra. Pesaba entre 1 y 2 toneladas y estaba colocada en una ranura inclinada, lo que la hacía imposible de mover desde adentro. Los romanos también la sellaron con una marca imperial, asegurando que nadie la tocara. Pero al amanecer del tercer día, un ángel descendió del cielo y, con un poder sobrenatural, hizo rodar la piedra. Aquí surge el misterio. ¿Por qué moverla si Jesús ya podía atravesar paredes? La respuesta es impactante. La piedra no fue removida para que Jesús saliera, sino para que el mundo pudiera ver que ya no estaba allí. Fue una señal tangible de que la muerte había sido vencida. Los guardias romanos, al ver esto, quedaron paralizados de miedo. Nadie podía explicar lo que había ocurrido. La tumba estaba vacía y la piedra movida era la prueba de que el imposible se había hecho realidad, porque cuando Dios obra, no lo hace en secreto, lo hace para que el mundo lo vea. No compres los domingos. Si vos no comprás, nadie vende. Y así nadie abre. Como la gran mayoría, los empleados de comercio queremos compartir el domingo en familia. Apoyá el descanso dominical. Nuestra familia te lo agradece. Es una invitación del Centro de Empleados de Comercio de Reconquista. Muy bien, ahí ven ustedes que las evidencias están. Ya eso de material no existe en redes sociales, no existe. Pero bueno, ahí está. Y la idea es que ustedes, a los que van trotando a la parte de la condición de información que se les va dando, logren tomar algunas bocanadas, diría yo, para que puedan tener pasos
contundentes en la formación espiritual que hemos querido dejarles en evidencia. Vamos a decirle a don Alejandro que nos continuamos con las imágenes. Vamos con la 244, donde cómo evitar la blasfemia contra el Espíritu Santo debería de ser nuestra pregunta en el alma, en el corazón. Nosotros no nos planteamos esa pregunta. Pues vamos con las imágenes. Pero, ¿cómo puedo evitar la blasfemia? La siguiente, don Alejandro. ¿Cómo puedo evitar la blasfemia contra el Espíritu Santo? Se va a estar preguntado si hay blasfemia contra el Espíritu Santo y usted no quiere caer en eso. Perdón, si usted no quiere caer en eso, entonces pregúntese, páseme la siguiente. ¿Cómo puedo ser yo Padre Celestial para que no caiga yo en eso? Ayúdanos, ayúdame, dame la luz. Bueno, yo se las voy a presentar en base a mi capacidad, lo que he podido armar como parte de un proyecto de respuesta ante una pregunta importante que yo quiero evitar, hacer blasfemia contra el Espíritu Santo. Les quiero dejar claro que hay peligro. Si yo me dejo mantener en un rechazo continuo, que es la blasfemia del Espíritu Santo, es el pecado repetido, y el pecado repetido incluye rechazar el mensaje que se da en salud en casa. Y lo digo en propiedad. El reclamo al conocimiento de lo que se ha visto en la luz de la intención de la profecía, en base a la luz de la verdad profética y la palabra de Dios, y en virtud a todas esas verdades, con propiedad les digo, si ustedes no tienen el mensaje, que no es mío, pues yo lo expongo, pero no me pertenece. Yo lo expongo, pero en ningún momento Dios me inspiró para que yo escribiera ni siquiera una coma. Bien. Y eso se vuelve un pecado repetido, porque en Salud en Casa somos imagínense, 12 programas para decirles a ustedes el panorama profético. Y usted rechazarlo, cae en blasfemia. Pero se lo voy a seguir documentando. Pasemos la imagen y que la palabra de Dios hable por sí misma. Dice la palabra en Apocalipsis 13:6. Con eso abrió su boca en blasfemias contra Dios, blasfemando de su nombre y de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Entonces, acá cuando hablamos de esta palabra de Apocalipsis 13:6, no podemos dejar a un lado que las doctrinas de Babilonia o de Roma papal, que van en contra de los verdaderos mandamientos que ya los documenté, y que si usted sigue aceptando la doctrina de Babilonia y rechaza la de Dios, que es la Biblia, eso es que usted está cerrando la puerta al Espíritu Santo y lo lleva a usted y a su familia. Usted, si es un hombre, es el líder de hogar. Si usted es un hombre, es el sacerdote de su hogar. Si usted es un hombre, es el que le toca ponerse a revisar para que no cierre la puerta al Espíritu Santo, lo que lo lleva a la blasfemia imperdonable. Y aquí esta organización está avisada en Apocalipsis 13:6, que ha blasfemado contra Dios, abrió su boca en blasfemias y decir que se hace otra cosa ajeno a lo que los 10 mandamientos señalan, es blasfemar de su nombre, es hablar contra el tabernáculo de Dios y de los que habitan en el cielo. Y usted no se ha dado cuenta la magnitud del problema. Y usted, cuando está usted en su iglesia, usted cuando está metido que va a pasear los domingos a la iglesia de Babilonia, porque la gente va, el 99% de la población va. Pasemos la imagen. Dios en Mateo 23:9 hace un llamado. Cuidado, usted le dice al sacerdote padre, que eso ya está mostrado que sí lo hace. Y Dios dice en Mateo 23:9 que no se metan en Babilonia. Ya se los enseñé que Dios, en la opinión divina es: salgan de Babilonia, huyan de Babilonia. Babilonia es la Roma papal. Y las hijas de la ramera, que vienen a ser las hijas de Babilonia, son las que tienen la señal de guardar el domingo, aunque no son católicas.
o abrazan el mensaje del rapto secreto, que es parte del mensaje católico. Pero si ustedes van y le dicen, Padre, ¿qué dice Dios? Ahí está la palabra de Dios, ahí está, el escrito está, no de San Silvestre. Mateo 23:9 dice, no llamar Padre a ningún hombre en la tierra. Si usted insiste en esta revelación, llevarle la contraria al Nuevo Testamento 23:9 de Mateo, y le sigue diciendo al sacerdote, Padre, usted está blasfemando contra el Espíritu Santo. Vea que se lo avise. Vea que se lo estoy demostrando, que la Biblia dice no llamar Padre a ninguno. ¿Qué parte no entendió? Es nada. Nada es nada. Nadie es nadie. Y usted insiste, usted está blasfemando contra el Espíritu Santo. Pero veámoslo desde otra parte de la palabra, más entera, la estrofa de Mateo. Mateo 23:9, en su contenido total, así lo pone la palabra, y no llaméis a nadie vuestro Padre en la tierra, porque vuestro Padre que está en los cielos es uno solo, o sea, solo Dios. Por eso nosotros creemos en la divinidad, no en la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo es una divinidad. Una divinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A veces hasta uno mismo, sin darse cuenta, llegó un hombre vestido de sacerdote y a uno en la carrera se le puede pifiar. ¡Hey, padre! ¿Cómo está? ¿Cómo se llama el señor? Fulano está, don fulano. Pero padre. Y eso es un llamado para cualquiera. No lo dije yo. Ahí está, es Dios. Aquí está la licencia. Aquí está el documento. Aquí está el escrito, está. Punto. Si usted quiere seguirlo haciendo, es blasfemia. Usted está en el lado de los que están del otro lado con Dios, que no quieren estar del lado de Dios. Son contrarios. Estar del lado contrario es muy caro. Páseme la imagen. ¿Qué es blasfemia católica? Vamos a la blasfemia católica. La Iglesia Católica llama a sus sacerdotes padre, violando directamente la enseñanza de Jesús. Y esto, en base a la escritura que les acabo de mostrar de Mateo 23:9, ahí estamos en una blasfemia católica. Ustedes no se dan cuenta, la organización lo hace no ingenuamente, porque vean que un ingenuo hubo en el tiempo con ellos. Fue llamado Martín Lutero. Martín Lutero estudió, era un custodio de la Biblia porque era en latín. No podía leer la Biblia porque estaba todo encadenado. Nadie podía tocar nada. Se llaman los tiempos del oscurantismo. Y en el tiempo del oscurantismo, nadie podía tener ni un pedazo de la Biblia. Nada. Era prohibido. Y él era el custodio. Y como leía, porque era el que tenía derecho, dio el uso. Así que vean que ahora se les está demostrando, y acá la idea, la novedad es no lo hagan. Porque abiertamente la dirección tuvo la oportunidad a través de Martín Lutero, donde él les dijo, no hagamos un montón de cosas que no las voy a tocar. Simple y sencillamente les hago ver que sí está consciente los líderes de su blasfemia, porque ellos son conscientes de que más bien se sienten mal si no les dicen padre. No les importa violar la enseñanza abierta que dejó Jesús, no les importa. Y si no les importa un detalle como este, menos atropellar sus 10 mandamientos, que ya se les nota que lo hacen, porque ya les evidencié el trastorno de la originalidad de Dios en Éxodo contra el trastorno de la gran falsa enseñanza, que es a donde va toda la humanidad. Y entre esos los falsos que están dentro de mucha parte sincera, pero equivocada, la parte protestante, no tienen las hormonas para pararse para su salvación. Y los que son líderes de hogar, llámese papás, padres
para salvar a su familia y decir, un momento, aquí esto no va a echar a mi hogar, yo no voy a ser un cómplice de la blasfemia, aunque amo esa organización. Y si es madre soltera que se convierte en el sacerdote del hogar por ser madre soltera, tengan también las hormonas para hacer lo que tienen que hacer para Dios y no para seguir en ese acta o en ese formato rebelde de personalidad. Claro, yo entiendo, le estoy hablando a un montón de gente que está embriagada de las enseñanzas de Babilonia y entonces no captan el mensaje. Pero Dios hace sus milagros. Les cuento y se los repito muy rápido que una vez un señor, un amigo, un hermano llamado Elías dio un mensaje a un hombre que estaba en estado de adicción y alcoholismo, a la esposa, y el Señor captó el mensaje. Esos son milagros de Dios. Y si eso le sucedió, como al hermano Oscar, le sucedió que eso le pasó y recibió la palabra y transformó su vida y dejó el alcohol y dejó todo y dejó las drogas por amor a Dios. Esto es un milagro que le puede acontecer a ustedes como personas que están aquí sintonizados, algunos por entretenimiento y no importa, está bien, bendito sea Dios que uno les puede dar un rato de cobertura en una hora del día y que lo vean como una distracción. Algún día esa palabra llegará al corazón y viene el golpe para esa persona porque va a ser un terremoto en su vida. Pero bueno, vamos a ver un pequeño video, el número 4, para que ustedes vayan entendiendo el contenido entre el trigo y la cizaña, entre ser verdadero cristiano y estar vestido de lo que es las falsas enseñanzas. Entonces, una persona vestida de las falsas enseñanzas, que las abraza sin saberlo, Dios sabrá cómo va a ser su obra en él. Pero los que no lo saben tienen que poner sus ojos hacia los 10 mandamientos auténticos y originales y alcanzar la condición de verdadera consistencia, porque en la enseñanza de la cizaña, del trigo y la cizaña, aunque dura casi un minuto el video y ustedes ven la fricción, eso es lo que pasa, que muchos de nosotros aparentamos ¿cómo se dice? Están muy robustos, espirituales, y en realidad por dentro estamos vacíos. Veamos, don Alejandro, video número 4. Así que Dios nos ayude, porque muchas veces dentro de la, digámoslo así, formación, a uno lo llevan inocentemente a un templo, a una iglesia, le enseñan que así le dicen todo el mundo a las personas y uno lo continúa. Así como le enseñan que hay que ponerse miércoles de ceniza en la frente, en la cruz. Cuando sabemos muy bien que por boca de Juan Casiano en el siglo V, por boca de Juan Casiano, porque para eso él dejó un documento y dejó ese libro donde hace una opinión histórica sobre el miércoles de ceniza, vean qué interesante, y que los verdaderos, la sustancia católica, digamos, los que son muy aficionados a su misma fe, él en el documento hace una mención que la iglesia primitiva no practicaba la observancia de la cuaresma. Nótese, un líder de la fe católica, Juan Casiano, siglo V. Y esto trae implicaciones importantes a nivel histórico,
como proféticas, porque vemos hoy como táctica la Iglesia Católica ha trabajado introduciendo esa implicación de la cuaresma, de la observancia de la cuaresma, donde introduce esto a tiempo, a full tiempo, y desvía de la fe original de los apóstoles a la feligresía. Entonces es apóstata, claro, le dice padre a los líderes, y aparte de eso hizo una introducción dañina, dolosa, porque la cuaresma no existía en la iglesia primitiva. Y eso da paso a que la iglesia del primer siglo, que no observaba la cuaresma, ni la consideraba una práctica establecida por Cristo o los apóstoles que hayan dicho, mire, que hay que marcarse la frente con ceniza. No, señor. La cuaresma es una tradición que fue generada en forma posterior y que fue introducida oficialmente en la iglesia hasta el siglo IV, en el concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo. Ustedes no vieron que Cristo practicara, ni que él, de una base sólida judía, viniera donde vienen las verdaderas raíces de la fe, siendo él un practicante, y que agarró todo el formato de la enseñanza judía y la puso en práctica y la agarró como una piedra en bruto y dijo, no, esto sí, esto no, esto se va, y mostró su testimonio. Entonces acá es muy importante el esquema de solo Jesús, nada más que Jesús. Y muy relevante lo que se maneja como marcada continuidad de parte de los seguidores, los 12 apóstoles. Juan Casiano dijo en ese documento que él confirma que esta práctica no formaba parte del cristianismo original, sino que fue añadido muchos años después de la época apostólica. Mucho después. Entonces, el rito de la cuaresma, basada en sí en un rito de penitencia en la religión pagana antes del cristianismo, que eran los paganos que sí manejaban y manejan esta, digámoslo, cultura, esta costumbre, que lo traían los babilonios, que lo traían los egipcios, y que hoy por hoy Roma papal adopta esta práctica y la cristianizó. Y usted inocente va los miércoles de ceniza cuando se empieza con la cuaresma, porque es cuando arranca, ay, yo quiero, pero por favor, usted no se está dando cuenta que esto es pagano, usted no se está dando cuenta que esto no es de Dios, usted no se está dando cuenta que si usted sigue en eso y no investiga, cae en la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahí es donde está el proceso de desinformación, ahí es donde están los rebeldes de la fe, ahí están los ciegos, ahí están los sordos, ahí están los mudos y ahí están los muertos. Por eso Dios dice, he venido a dar vida, a que se resuciten, a que oigan los sordos y vean los ciegos. Eso solo Dios puede hacerlo, yo no puedo hacerlo. Por eso el mensaje para ego humano, solo llévelo hasta la puerta del oído. Y de ahí yo me encargo, dice Dios, en mí está el poder a través del Espíritu Santo para llevarlo al corazón. Porque Roma cristianiza una práctica indecente como lo es haber adoptado un asunto pagano de los babilonios, de los egipcios, donde esto no solo se adopta, sino que se impone al estilo católico, impuesto. Usted lo hace. Punto. Se llama cuaresma y esto va a ser impuesto como tradición obligatoria. Si eso usted no le dice nada donde la Iglesia Católica lo hizo y no tiene fundamento bíblico, ya usted está en rebeldía contra el verdadero Dios. Por eso Dios dice, yo no busco cantidad, yo busco calidad. Y la calidad es muy difícil de encontrar. Pureza. 100%. No, eso es muy difícil porque el ser humano está embriagado con las enseñanzas falsas y esas falsas enseñanzas han desviado de la verdad al pecador. Para que se le pierda el norte, entiendan que en el pulso entre Dios y el diablo cree que va a ganar, pero por favor, Dios es tan misericordioso porque está dañando
a sus ovejas. Las que hay así, con ese mensaje torcido. Yo he conocido gente muy consagrada y están fascinados con la falsa enseñanza, pero son muy sinceros. Y no hay una oportunidad de sacarlos de ahí, porque usted cómo les explica, cómo les llega, cómo les da la palabra de Dios. Son situaciones que incluso a veces, hasta teniendo la oportunidad, la persona está tan cerrada que romper esa puerta es solo la obra del Espíritu Santo. Pero que quede claro que los apóstoles nunca ordenaron un periodo de ayuno antes de la Pascua. Eso no existía. Y esto demuestra que la cuaresma es un añadido humano y no una enseñanza de Cristo. Y así como se le dice padre que no es un llamado de Dios, que es una enseñanza de la Iglesia Católica de sus sacerdotes a su pueblo o a sus feligreses, es una enseñanza falsa. Y una enseñanza falsa es el miércoles de ceniza. Por eso Dios en Mateo 15:9 dejó una palabra que pega y afecta y llega hasta la yugular, llamo yo, porque dice en Mateo 15:9, búsquelo en su Biblia, Mateo 15:9, dice, pues en vano me honran. O sea que yo voy y yo creo que poniéndome en el miércoles de ceniza y diciéndole padre al sacerdote, voy a lograr méritos, estar bien con Dios, un acto de respeto. No, señora. Dios dice en Mateo que en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y esto es una enseñanza de hombre, porque ha adoptado esto como lo hace la Iglesia Católica con la cuaresma, que ha reemplazado la verdad bíblica por tradiciones humanas. Y eso es un problema, porque ya hasta eso fue avisado en Daniel 7:25. Fue avisado por parte de Dios, porque Dios todo lo ve. Él es sabio, ve el futuro, y dijo en Daniel, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Esto es parte del cambio, no solamente el reloj que pasó del ser reloj de Dios de puesta de sol a puesta de sol, no puso que de medianoche a medianoche. Esto de cambiar los tiempos es cambiar todo este tipo de aspectos, como lo es el dar un día, una actividad, a una actividad llamada la cuaresma, con ayuno, cuando el ayuno debe ser del corazón, y que esta parte ellos la han cristianizado. Y el pueblo, alguien tiene que acercársele de que todas estas festividades son sin base bíblica. Decírselos no afecta, pero mucha gente se ve tan afectada porque no lo aceptan. Pero sí, la cuaresma, ahí es importante que lo entiendan, de que por parte de estos que ellos dan el cambio del sábado al domingo, porque dicen que Jesús resucita el domingo, cuando él no lo dijo. Él que dijo en vida, Juan 14:15, si tú me amas, guarda mis mandamientos, los cuales él dio testimonio de abrazarlos, él los dio testimonio de practicarlos, él dio testimonio de enseñarlos. Ahí mismo los estaba enseñando en Juan 14:15. Y aquí le cae esta pedrada a todo el mundo. Aquí le cae esta llamada a todo el mundo. Aquí le cae esta observación, tómelo como quiera, tómelo como usted desee. Es una enseñanza de parte de Dios de que ustedes no quieren aceptar y que todavía repugnan porque no le ponen atención. Y lo más triste, caemos en una blasfemia contra el Espíritu Santo por repetir el rechazo de la enseñanza. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, familia, si llegaron hasta ahí, no hay nada que hacer. Yo sigo, solo Dios es el que no sé. Yo sigo porque tengo que seguir dando el mensaje. Y me venzo, me canso. Pero Dios no se cansa, porque Él es inagotable, es toda fuerza. Por eso Dios dice en Apocalipsis, un mensaje que no les gusta oír a los hermanos que están en Babilonia, Apocalipsis 18:4, porque todo Apocalipsis 18 es el castigo que le viene a la Roma imperial y a las hijas evangélicos, todos. Apocalipsis 18 es el castigo, pero 18:4 dice, salid de ella, pueblo mío. ¿Por qué? Primero, vean que Dios tiene gente ahí, pueblo mío. ¿Cuántos de ustedes católicos no sabían que sí? Que unos sí son y otros no son. El grueso, no.
Pero hay una pequeña parte, y por eso dice, salgan de ahí, porque solo son los que me oyen, solo son los que guardan mis mandamientos, los originales, los que van a decir, no, yo ¿qué estoy haciendo? Llevarle la contraria a Dios, seguir blasfemando contra el Espíritu Santo. Es serio el punto. Y él dice, salid de ella, pueblo mío, para que no sean participantes. Nótese y puntualícese la palabra, que si usted sigue en esta práctica, usted es participante de todos los pecados que tiene Roma papal y sus hijas. Entonces, este llamado no es que yo me lo estoy inventando, es un llamado bíblico. Apocalipsis 18:4. Entonces, acá tenemos que ver cómo efectivamente rompemos con la tradición humana, que es donde Dios dice y avisa y predica, no caigan, no entren en esas actividades de una cuaresma, que es un tema no bíblico. Pero bueno, pasemos a la siguiente imagen. Tenemos a la siguiente imagen, entonces una, digámoslo así, reforzada información con respecto a lo que es la famosa, digámoslo así, reforma espiritual, porque tengo que reformarme. Estoy deformado por conseguir en consentir un mensaje que ya se les está demostrando no es el correcto. Ahora, ¿qué dice Dios en Éxodo 24:5? Prohibición de imágenes y adoración de ellas. Otra falsa enseñanza. ¿Qué dice Dios en la enseñanza? Pasemos a la imagen. El texto de Éxodo 20, puntual. ¿Qué dice la Biblia, don Rodolfo? Ahí está, familia, léalo, por favor. No te harás imagen, es que usted no la construya. ¿Y es que no construyo, Padre? Ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, un ángel, a Dios, al Cristo, al Espíritu, nada, ni abajo en la tierra. Abajo en la tierra están los santos, está María, están los apóstoles, nada de abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. ¿Qué parte no entendió? ¿Qué parte se te hace tan difícil que Éxodo 24 y 5 hace una prohibición contundente de imágenes y que no se adoren? No solo prohíbe las imágenes, sino que contundentemente dice no adore, porque el tenerlo me conlleva a eso. Pasemos las imágenes lentamente. Y es que esto es lo que el ser humano tiene por inercia. Por eso dice, no te las hagas de nada de lo que está arriba. Nada. Y nada es nada, nada semejante. Y aquí vemos dos efectos en esa imagen. Una, la imagen. Y dos, que dicen que no adoran imágenes, entonces ¿para qué la besa? ¿Para qué cae en eso? Pasemos la imagen nuevamente. ¿Qué dice nuevamente la palabra de Dios? ¿Qué dice? No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Póngame la imagen para atrás, donde está el Papa, besando al Cristo. Y se inclinó, desobedeció, él mismo desobedece. No solo lo tiene, sino que lo besa, lo adora y se inclina a ella. Entonces, pasemos la imagen. Eso es una muestra. Hay alguien que podría justificar lo que es el Cristo. Pásame la imagen. Pero y a la Virgen, que la gente la rodea, que le ponen flores, que al final dice, no te harás imagen. Pero que parte no me entiende, dice el Señor. No se inclinen a ellas. Páseme la imagen. ¿Cuánta gente? Pero el mismo líder se da el testimonio, vea, ahí inclinado a la imagen. Pero si entonces, ¿para qué? Si me salen con la historia que ellos no idolatran, entonces ¿para qué se inclina? Eso es dándole pleitesía al yeso. Eso es el punto. Vamos a la siguiente imagen. De nada, ni siquiera a mí, dice el Señor, no me hagan nada. O sea que si Él dice, ni a mí, ¿por qué tengo que llevarle la contraria? Pasemos la evidencia. No te harás imagen, dice Dios. Cuando Él dice, ni ninguna cosa que se parezca, es semejanza, no se parezca. Y al final, no te inclines a ellas, ni las honre.
Pero ¿qué pasa? Pasemos la imagen. Caen en la insistente desobediencia, inventándose, y todo el mundo donde ve esto en una reunión dominical se hinca, porque eso es lo que les han enseñado. Algunos ya, y la verdad la mayoría inocentemente. Ellos que son líderes lo hacen adrede. Páseme la imagen, adrede, porque saben que esta es la palabra de Dios. Martín Lutero, el líder de la época, mató, o bueno, más bien lo quiso mandar a matar, porque es la realidad, pero mató sus ideas, sepultándolo, diciendo que es un reo rebelde. Lo mató psicológicamente, emocionalmente, quiso matarlo. Pero a nivel de historia, dio el fruto. Pasemos la foto, el tracto del cual ellos están hechos, su sustancia. Los católicos adoran a la Virgen María, sí. Vean que esto es un asunto que desde que Dios dio los 10 mandamientos en el monte Sinaí, ¿qué fue lo que aconteció? Moisés sube, va, habla con el Padre se da el trabajo de hacer las tablas de la ley, con su mano, con su dedo, las esculpe. Y en piedra. Mientras que abajo estaban todos haciendo ahí el Dios que ellos tenían. Y cuando bajó Moisés, se enojó. Pero vean que está es la inclinación del ser humano, ser un idólatra. Dios dice, no hay problema, adoren, pero solo a mí. Nada más, yo no comparto la adoración, ni con mi mamá, páseme la imagen, con nadie, porque por naturaleza tenemos una disposición en el cerebro del 60% para tener capacidad idolátrica, pero él no comparte la adoración con nadie, ni con su mamá. Y no por eso estoy hablando mal de la mamá, estoy enseñando el punto de vista divino, estoy enseñando que Dios, páseme la imagen, dejó claro en su palabra, en Éxodo, que yo no me haga imagen y que no lo haga ni parecida a nada de lo que hay arriba ni abajo. Ni porque, como dicen, que es que María subió al cielo, ni siquiera por esa justificación puedo hacerle una estatua. Ni de él, menos de una mentira. Porque no hay evidencia que resucitó. Pasemos la imagen. ¿Y qué dice la blasfemia católica? ¿Qué es lo que promueve? La Iglesia Católica promueve la veneración de imágenes de santos, de vírgenes, del mismo Jesús, lo cual es idolatría de acuerdo a la palabra de Dios, que la he evidenciado con un escrito está, Éxodo 20. Y que para variar apenas le ponen la competencia, páseme la imagen, ¿cómo que le ponen la competencia? Sí, Dios en su palabra, en 1 Timoteo 2:5, dice y explica la Biblia que solo Jesús es el mediador, nadie más. Él no comparte toda la operación de la salvación con nadie. Solo Él es el mediador. Usted va a una empresa y solo trabaja con el dueño. Ya si el dueño le pone un mediador y le dice, este es el jefe de personal, usted obedezca. Él no va a atender esa función. Pero Dios en esto, Él atiende la función personalmente. Y veamos la evidencia bíblica. Me quedan 2 minutos. Que dice 1 Timoteo 2:5, donde la observación es que Jesús es el único mediador. Vea la prueba. Aquí está, familia, véanla, lídanla. Porque hay un solo Dios, lo dice 1 Timoteo, Nuevo Testamento. Porque hay un solo Dios, en verde, para que vean lo importante. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Por qué no está María? ¿Por qué no proyectó Jesús ahí mismo el pan espiritual diciendo, y también con mi madre? Él lo hubiera dicho, pero como no lo dijo, no puede aplicar. No me lo puedo imaginar, no lo puedo justificar. Y dice, un solo mediador, ¿entre quiénes? Dios y hombres, Dios y hombres. ¿Quién? Abajo, en blanco, Jesucristo, hombre. Páseme la imagen. Él es el que murió en la cruz. Él es el que hizo el sacrificio. Por eso es que es importante a hoy el efecto positivo que tiene a hoy, ya casi 2000 años de la muerte de Cristo, que si yo me arrodillo en la cruz imaginariamente ya ahora y le digo, Padre, páseme la imagen, recíbeme, perdóname, sálvame, te suplico que me den la oportunidad de llegar al cielo y que si estoy en un acto rebelde me den la capacidad. Ve, ahí es que usted se abrió el corazón. Ve, ahí es que usted sí quiere. Pero si usted hoy no dice, incluyendo producción hoy, no dice las palabras milagrosas, ábreme la mente, ábreme el corazón, quiero recibirte, Jesús, en mi mente y en mi corazón.
Si usted sigue duro, no puedo hacer nada. No puede hacer nada, Dios. Ahí están, familia, póngame 100%, me tengo que despedir. Un gusto, vamos de viaje, acompáñeme al viaje del tema 13. Muchas gracias.